Sí, ahora mismo. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por su presencia. Para nosotros es un honor contar con ustedes en esta sala tan importante donde día tras día estamos recibiendo justamente acciones o inacciones muchas veces de fiscales, jueces, que tienen a su cargo analizar una situación que justamente hoy va a ser motivo de escuchar de parte de una persona que conoce bastante de este tema. Feminicidio en nuestro país, día tras día va creciendo, por lo tanto, es el tema que nos reúne el día de hoy. Gracias por su presencia, señor presidente Enrique Baqueta, la ministra de la Mujer, doctora, en este caso, la doctora Nilda Romero Santa Cruz. Muchísimas gracias por su presencia. Después de mucho tiempo nos volvemos a ver. También agradecemos la presencia de la senadora Mirta Usinski, también representantes, en este caso, de la Cámara de Diputados, que también se encuentra de esta manera acompañándonos el día de hoy. El doctor Agustín Gómez Llanes es asesor jurídico en representación de la diputada Norma Camacho. También la diputada Emérita Sánchez, que nos acompaña también el día de hoy. Para todos los directores generales, directores, funcionarios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, muchísimas gracias por su presencia. Al inicio nada más de esta reunión que tenemos el día de hoy y que hace poco tiempo nada más estuvimos conmemorando esta fecha tan importante, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. En 16 días que estamos llevando adelante de activismo total, nos unimos para que mujeres y niños vivan libres de violencia. Para iniciar este acto queremos escuchar las palabras de bienvenida del presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el senador Enrique Baqueta. Nos va a dirigir las palabras de bienvenida para iniciar este conversatorio. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por su presencia. Le agradezco mucho a la senadora Mirta Usinski por su presencia, a la ministra de la Mujer, a la diputada, a todos los compañeros de trabajo que están acá, al doctor Cronaueter y a todos los organizadores de este evento al cual nos estamos uniendo como institución. Le doy la cordial bienvenida a este acto, agradeciendo en primer lugar la colaboración de ONU Mujeres para la organización del mismo, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y campaña Unite al secretario general de las Naciones Unidas. Y debo iniciar con una frase de Paulo Coelho que dice: nunca pierdas tu valor con una persona que no sabe lo que tiene. Si tú sabes lo que vales, busca lo que mereces. Y yo le agregaría: mujer, nunca pierdas tu valor con una persona que no sabe lo que tiene. Si tú sabes lo que vales, busca lo que mereces. Lamentablemente vemos a través de los medios de comunicación cifras alarmantes sobre los feminicidios ocurridos en nuestro país, donde penosamente podemos decir que muere una mujer cada 10 días como víctima de este flagelo que azota nuestra sociedad. Esta problemática tiene muchas aristas que merecen atención por parte del Estado y por ende cambios radicales en los paradigmas vigentes en muchos sectores de nuestra sociedad a partir del funcionamiento mancomunado de las instituciones responsables de la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes, campañas de concienciación y difusión sobre los derechos de la mujer,
el diseño de políticas públicas para su protección integral y la respuesta oportuna y eficiente de los operadores de justicia ante denuncias de toda forma de violencia contra las mujeres. En ese sentido, consideramos importante como institución brindar especial atención al conocimiento acabado de las implicancias de la ley número 5.777/16 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Y al mismo tiempo, velar porque los encargados de perseguir penalmente estos hechos y aquellos que deban impartir justicia apliquen correctamente los preceptos de esta ley y con ello colaborar de nuestro rol constitucional a extirpar este flagelo que lastima todos los días a la familia de la sociedad paraguaya. Sin más que agregar y agradeciendo la presencia de todos y todas, les reitero la cordial bienvenida a nuestro conversatorio. Muy buenos días. Gracias, presidente, por sus palabras. Bienvenida, señora ministra de la Niñez y la Adolescencia, la doctora Teresa Martínez Acosta. Igualmente, también se encuentra acompañando a la ministra de la Mujer, la viceministra Lilian Hopp. Bueno, de esta manera, y dando continuidad a nuestro conversatorio y teniendo en cuenta un tema tan en boga últimamente, ¿verdad? Y preocupa bastante. Día tras día, como decía el presidente en su discurso, estamos viendo cómo estamos teniendo estos casos. Por lo tanto, también queremos tener la experiencia de la representante de la ONU, Mujeres Paraguay, Ruth Benítez, especialista para el área de comunicación, erradicación de la violencia y sector privado. Presentación que vamos a tener también en la campaña comunicacional UNITE, para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas de las Naciones Unidas. Bueno, muy buenos días a todos los presentes, señor presidente, señora ministra, viceministras, señoras senadoras. En nombre de Naciones Unidas y particularmente de ONU Mujeres, darles las gracias por abrirnos las puertas de este espacio para hablar como un tema tan convocante como es la erradicación de la violencia contra las mujeres y en su expresión extrema el caso de feminicidio. A nivel mundial las cifras no son nada alentadoras y esto también se baja a Paraguay. 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia. Luego de Bolivia, teniendo en cuenta la densidad poblacional, somos el segundo país con más altas tasas de feminicidio. Si bien del 2015 al 2018 las cifras han aumentado, es importante decir que tenemos un freno en lo que va de ese año y no podemos dejar de agradecer la excelente gestión del Ministerio de la Mujer, de las ministras y de la labor que ellas están haciendo conjuntamente con todas las mesas y las instituciones que forman o están conformando la mesa de la erradicación de la violencia y sobre todo para frenar estos casos extremos como lo son el feminicidio. Nosotros de Naciones Unidas anualmente tenemos la campaña del secretario general Únete, que no solamente la desarrollamos en Paraguay, sino a nivel mundial, y lo queremos hacer desde un aspecto propositivo como sinónimo de un futuro luminoso y brillante para las niñas. En ese sentido, mejor dicho, todos los años estamos teniendo la adhesión de distintas instituciones del Estado y en breve vamos a ver un videíto que tratamos de tomarlo como ejemplo de ese proceso de cohesión entre todas las instituciones garantes de derecho. Sin más, agradecerle profundamente al doctor Corona Wetter por su empuje y su promoción constante en lo que hace a los derechos de las mujeres y niñas en Paraguay y sobre todo a la colega Miriam Candia por la coordinación constante en todas las actividades que hacen a la temática. Vemos este videito y luego ya pasamos las palabras al señor Corona Wetter. Muchas gracias.
Bueno, de esta forma compartimos con ustedes la presentación de la campaña comunicacional UNITE para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas de las Naciones Unidas. Y en estos momentos también queremos escuchar, de hecho, de la persona que conoce muchísimo de la aplicación de la ley del feminicidio, la ley 5.777/16, el doctor Enrique Cronahuete, nuestro principal expositor del día de hoy, para conocer el alcance de esta norma vigente en el país. Antes que nada, muy buenos días, señor presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, doctor Enrique Baqueta. Agradecemos que haya abierto las puertas de esta institución de manera inédita para poner en el tapete un tema que yo no llamaría tanto en boga, sino un tema que se representa con una tragedia que tiene unas connotaciones milenarias sobre el modelo imperante del patriarcado en nuestra nación. Entonces, una institución tan importante como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que se encarga de evaluar conductas de agentes fiscales, de magistrados en general, en la correcta aplicación de la ley, yo creo que este es un espacio, aprovechando el activismo de la fecha, de lucha contra todo tipo de violencia contra la mujer, que el jurado también se haga parte de esta concientización que es fundamental para trabajar fundamentalmente en la prevención, porque debemos saber que una vez que se produce el feminicidio estamos trabajando simplemente en la represión. Y lo más importante de esta ley son las herramientas de prevención. Agradecer a la ministra de la Mujer, a la doctora Anilda Romero Santa Cruz, por su acompañamiento constante y por su compromiso, no solamente en cuanto a la función que desempeña, sino con su misión en cuanto a su vida personal, en el sentido de acompañar la lucha de las mujeres en todos los ámbitos. Así que yo le felicito, señora ministra. Igual a la ministra Teresa Martínez, una exponente desde hace tantas décadas en cuanto a su preocupación sobre la situación de los niños, de las niñas, y obviamente también involucrada como órgano de prevención en todo lo que concierne a todo tipo de violencia contra las niñas, contra las adolescentes y obviamente contra la mujer. Así que también muchas gracias, señora ministra, por su presencia. Es tan importante la presencia de los exponentes de la política nacional en el sentido del compromiso. También a la senadora Mirta Gusinski, a quien tengo una admiración y un aprecio especial. Yo sé que ella, como madre, es una mujer que se siente representada en la defensa de los derechos de las mujeres sin ningún tipo de distinción. Así que yo, senadora, le agradezco de corazón que esté presente y mi admiración de siempre por su lucha y por su conducta rectilínea en esta cuestión que se refiere a la cultura de la paz a favor de las mujeres. Lo mismo a usted, señora diputada, por su presencia, agradeciendo también que la Cámara de Diputados tenga una participación activa en este tipo de eventos en el que obviamente desde sus bancas ustedes van a bregar por controlar la correcta aplicación de la ley, y si hiciese falta algún tipo de modificación, ustedes serán las primeras que llevarán adelante nuestras banderas. Yo quiero simplemente hacer una breve, no quiero cansar, pero necesito contar algo de la historia del Paraguay, porque sin conocer la historia de nuestra nación, difícilmente podamos comprender el porqué de esta ley. Por un lado, todos los días estamos viendo feminicidios y hay mucha gente que se molesta porque se le llama feminicidio a hechos que consideran naturalmente homicidio de mujeres. La vez pasada me decía Miriam, una luchadora de ONU Mujeres, una comprometida por ONU Mujeres, me decía: doctor, estamos preocupadas porque hay ciertos juristas de cierto renombre
que están saliendo por las redes sociales a decir que el feminicidio es un invento de las mujeres y que el feminicidio solo se puede dar cuando existe misoginia, que es el odio a las mujeres, o cuando existe algún tipo de trastorno mental, fuera de lo cual aparentemente tendría que caber la figura única y exclusiva del homicidio. Qué visión tan superficial, y me extraña de personas que han estado en Alemania, que estuvieron formándose en instituciones, entre comillas, del primer mundo, que tengan una visión tan sesgada, tan relativista y sobre todo tan descontextualizada. Entonces, les digo que este es un problema porque desde docentes de trascendencia a nivel nacional están enviando un mensaje bastante fuerte en el sentido de decir que esto es una ocurrencia o una lucha particular de un segmento, y ustedes se están dando cuenta que los acontecimientos diarios no demuestran la magnitud de este problema. A principios de noviembre tuvimos un encuentro, estuvo la ministra de la Mujer, la doctora Nilda, estuvo en un encuentro en Itaipú, binacional, para celebrar el inicio de los 16 días de activismo. Ahí le escuchamos a la historiadora Ana Barreto, que creo que fue la directora del Cabildo por muchos años, y me quedé pasmado por algunos testimonios que ameritan ser evaluados. Y quiero a lo mejor molestar con la lectura de dos casos que nos relata la historiadora Ana Barreto Balinotti. El primer caso es un suicidio pecaminoso que fue repudiado por la feligresía. Era ya el mes de 1850. El juez de paz del pueblo de Valenzuela recibió la noticia de una mujer que se suicidó. Ella se llamaba Gregoria Ábalos, quien acabó con su vida colgada de la rama de un árbol casi al lado de la habitación que compartía con su esposa. Minuciosamente el juez de paz y los testigos procedieron, como era costumbre, a la verificación del cuerpo. Las rodillas estaban dobladas, casi tocando el suelo. Tenía moretones y marcas profundas desde los tobillos hasta el cuello y varias heridas, una particularmente profunda en el cráneo. La forma de haber anudado muy apretada la faja de su ropa también fue llamativa. El interrogatorio arrojó algunas cuestiones que fueron inmediatamente presentadas por el fiscal. El marido la había castigado toda la madrugada con rebenque de cuero trenzado a Gregoria por haberla pillado sonriendo y tirada en una cama con su hermano antes de la cena. El pedido del mismo fue el cambio de la causa de suicidio a asesinato, efectuado por el esposo con saña, y pidió un castigo también para el hermano por haber jugado seductoramente con su cuñada, ocasionando, según el fiscal, un daño tremendo a la familia. El cadáver de Gregoria, insepulto hasta ese entonces, fue ordenado unos 5 días después que sea sepultado bajo el mismo árbol donde se ahorcó y que la tumba sea señalada con una cruz. Un suicida obtenía permiso de entierro en el cementerio luego de indagar sobre su vida. Sin embargo, los hermanos obtuvieron un abogado defensor que terminó demostrando que la mujer como esposa era algo ligera de vida, pendiente o quizás enamorado del cuñado, quien confesó además no poder mantener relaciones sexuales porque tenía enfermedades venéreas. Y el castigo entonces era correcto. Las leyes de las 7 partidas vigentes en ese entonces en el Paraguay, hasta luego de la guerra del 70, habían sido elaboradas durante la Edad Media por el rey Alfonso. En ella se autorizaba al marido a aplicar correctivos físicos a sus esposas. El límite era difuso, pero finalmente ambos hermanos obtuvieron su libertad. El caso pasó de asesinato a suicidio de nuevo. Gregoria tuvo que cargar con la culpa de su propio suicidio. Según la defensa, lo había hecho por desvergonzada. Su cadáver inmediatamente fue retirado del cementerio y puesto sin marcas bajo el árbol, merecedora de ese pecado de haberse suicidado. Segundo caso, un suicidio o suicidios para salvarse del infierno terrenal. Cerca de 1860 tenemos el caso de 2 hermanas que terminan ahorcándose en la ciudad de Piribebuy.
El legajo de los antecedentes, en realidad, señalaba que el suceso aconteció con respecto a la hija menor de una familia de varias mujeres y varios varones. Este es el caso analizado. El anterior pasó a la impunidad porque el fiscal recién se entera de la magnitud de este evento con el segundo suicidio. El cuerpo presentaba lesiones y signos de violencia física y sexual que jamás podrían pasar desapercibidos por cualquiera de los que observó el cuerpo de la infortunada. El padre de la fallecida fue señalado como el principal sospechoso y luego de las pesquisas se pudo concretar que él mismo abusó sexualmente y en forma sistemática de todas sus hijas, incluso de los varones. Aparte de esto, golpeaba a la esposa y la sometía a ayunos para que nunca comente lo que pasaba en el interior del hogar de una casa en dicha ciudad. En más de una ocasión, alcoholizado, amenazaba con degollar a todos sus hijos si la esposa se atrevía a hablar. El drama existencial de la menor suicidada se supo cuando en un llanto temeroso, con voz baja le dijo al fiscal del crimen que lo mejor que pudo haber hecho esta hija, la última, es suicidarse como la otra, ya que era el único modo de abandonar esta vida de suplicio. Aparte de que estaba enamorada de un chico de su edad y jamás podría tener alguna posibilidad de casarse, porque jamás lo permitiría ese padre, al punto que al sospechar esto, la amenazó con matarla si se atreviese a ello. Este caso fue tan espeluznante y terrible en la comunidad que llegó a oídos del entonces gobernante don Carlos Antonio López, quien tuvo que escuchar las palabras del fiscal, donde decía el fiscal que el autor tendría que ser condenado a muerte, pero con una discusión que para ese tiempo resultaba bastante admonitorio con la discusión del siglo XXI. Fíjense lo que decía el fiscal. Ya que el atroz hecho destruyó una familia, a la esposa y a los hijos e hijas, afectando y lanzando un mensaje terrible contra el núcleo cristiano de la familia como lugar de amor, comprensión y solidaridad, ese padre, al destruir la base fundamental de la nación paraguaya, que era la familia, acusarlo por abusador, por violador, por inducir al suicidio de dos de su hija, era lo menos. Por lo que, conforme al alegato final del fiscal que obra en los archivos nacionales, debe ser condenado a muerte por traición a la patria, por dañar el núcleo familiar. Decía el fiscal textualmente: si nosotros no nos permitimos castigar ejemplarmente, estamos atentando contra la subsistencia de la sociedad. Y eso no podemos permitirlo, porque una de las misiones del superior gobierno es proteger a la familia para el bien de todos sus integrantes. Imagínense entonces, compañeras y compañeros, que este discurso de finales del año 1850 y hoy el Paraguay de la tecnología, del progreso, de la superación de las taras institucionales y sobre todo el país que se jacta de ser tolerante, respetuoso e inspirado en la convivencia de modelos republicanos y democráticos. ¿Cómo se reputaría ese discurso feminista de parte de un fiscal en aquel entonces? Ese es un discurso contra los hombres. Se sintetizaba en una ideología de género, en romper el vínculo natural de papá, mamá e hijos, en fin, destruir esa tríplice tradicional. No, era un fiscal humano que comprendió la magnitud de la tragedia y solo consideraba para el tiempo la pena máxima, que era la pena cárcel, la pena de muerte. A finales del año 1850, el fiscal acusador termina por reflexionar como súplica para condenar a muerte al acusado, que la condena tendría que ser pública, para que todo el pueblo vea, como escarmiento a todos los depravados que sabrán que nunca se tolerará la barbarie. Ese es, pues, el típico alegato que hoy haría un fiscal que acuse por feminicidio. Solo que yendo a la máquina del tiempo, se hizo un pleno gobierno de don Carlos Antonio López. En este sentido me hace recordar una anécdota que me había contado un maestro cuando se había producido la hecatombe de la Guerra Guazú, la Guerra Grande de 1870, y que
hacía referencia a la primera elección de convencionales constituyentes de 1869. El país estaba diezmado, estábamos en plena guerra. Había que convocar a alguien que tenga credibilidad. ¿Y saben a quién se convocó desde la Junta Provisional de Gobierno para la elección de los primeros constituyentes? A los jueces de paz. Eran hombres creíbles en sus pueblos, en sus comunidades, personas de conducta rectilínea e intachable. Ellos llevaron adelante ese proceso de elegir a convencionales entre dos grandes movimientos, el Club del Pueblo y el Gran Club del Pueblo. Y en ese contexto se aseguraron, dentro de toda la violencia imperante, del predominio y la invasión de los aliados asediando la capital, lo mismo se llevaron adelante las elecciones con un mínimo de paz y asegurando transparencia, asegurando el contexto en el que se aplicó esa norma. Fíjense entonces cómo estos dos elementos que acabo de dar como ejemplos demuestran que esto ocurrió por siglos y que esto pasaba desapercibido. Si no hubiese sido por la historiadora Ana Barreto, que escarbó y hurgó en los archivos de la Biblioteca Nacional, jamás nos hubiésemos enterado. Y todavía hay otros casos que están en pleno proceso de acreditar la información y sostener estos datos. O sea, fíjense los dos crímenes atroces de 1850 y de 1860. El suicidio era el modo de salir del sufrimiento al cual eran sometidas las mujeres, principalmente por un modelo prevaleciente. Y a esto hay que sumar las leyes de 7 partidas, que son reflejo de un modelo patriarcal. O sea, ustedes saben que las leyes de las 7 partidas clasificaban a las mujeres en mujeres ligeras y en mujeres de casa honesta. Las mujeres ligeras eran las que hacían bromas y se sonreían por cualquier cosa frente al varón. No eran recatadas, mientras que las mujeres de casa, las mujeres de buena familia, eran aquellas que mantenían calladas y que solo se reían cuando tenían la aquiescencia del varón mayor, llámese padre o hermano mayor. Eso se traslada a la legislación penal, cuando tenemos dos normas del Código Penal que rigió hasta 1990. Por un lado, la clasificación de la infidelidad. La mujer que fuese encontrada en flagrante adulterio por el Código Penal daba permiso al varón agraviado por ese hecho a dar muerte. Mientras que si la mujer encontrase en flagrante adulterio no tenía el permiso. La violación tenía una clasificación. Esa clasificación se sustentaba en el tipo de mujer víctima. El Código Penal de Teodosio González señalaba una clasificación de mayor pena, obviamente cuando la víctima fuese menor. Iba bajando la gradación de la pena, a menos cuando se trataba ya de una mujer mayor de edad, luego una mujer divorciada y finalmente el caso de la prostituta. O sea, una prostituta que fuese violada no merecía de parte de la sociedad una repulsa o un reproche similar a lo que tendría una mujer de casa honesta, como decía el Código Penal. O sea, se clasificaba a quienes merecían más protección o menos protección. Fíjense el hilo de esta historia. Siempre las leyes de las 7 partidas marcaron el evento de clasificar a las mujeres en mujeres ligeras y en mujeres de buena vida. Entonces, esto se trasladó en la legislación penal y esto hasta cuándo rigió, hasta 1990. O sea, si uno mira el tiempo, 1990 al 2019 estamos apenas a casi 29 años de una modificación. Hasta que sale la ley 5.777. ¿Y qué es lo que dice esta ley? Esta ley habla de que aquel que matare a una mujer por su condición de tal, y ahí explota todo el mundo. O sea, esta es una ley hecha solo para las mujeres. Y nosotros los varones, cuando nos matan las mujeres, y homicidio siempre fue. Si acá el problema es que si miramos estos dos casos fueron normalizados. Por un lado, la propia madre
en el segundo caso de 1859 que decía, hizo bien mi hija en suicidarse como la anterior porque era la única manera de librarse. Y después, no les cuento porque no quiero cansarles, 2 eventos más tenemos que en el contexto del caso del padre depravado que abusó sistemáticamente de toda una familia, todo el barrio sabía. Toda la comunidad sabía. ¿Y qué decían los vecinos cuando indagaban? Decían, nadie nos pidió auxilio. Eso es un problema entre ellos, de familia. Y mientras nos pidan auxilio, no tenemos por qué intervenir. Quizás el razonamiento que haría es porque a lo mejor esa era la pauta de conducta normalizada en todas las familias. El varón estaba autorizado a pegar, como decía la ley de 7 partidas, de corregir las indisciplinas de la mujer. Y si a eso sumamos que hasta el cura párroco se enteró en Piribebuy de esto. Imagínense, el cura párroco se enteró. ¿Y qué le dijo el cura párroco? El cura párroco le dijo, lo que tenés que hacer vos es huir o hacer huir a tus hijas e hijos a la casa de las abuelas para que ellos no sean víctimas. O sea, el cura párroco lo que le dijo es, bueno, no puedo hacer nada ante el evento, no puedo denunciar, pero salvarla a tus hijas y a tus hijos y sacarla del dominio del padre. O sea, esa es la realidad. O sea, si uno toma es un homicidio, pero acá el problema no es un problema de la norma, un problema del contexto. El análisis de la norma no basta con saber la norma ni cómo aplicarla, sino en qué contexto tenemos que aplicar. Y el contexto te demuestra que muchas veces cuando se da muerte a la mujer, no es por el hecho de que se trata de un asesinato, porque ya no hay clasificación entre homicidio y asesinato, es la misma cosa. No importa eso, lo importante es la historia previa, por eso el trabajo de prevención. ¿Por qué se le mató a la mujer? ¿Por su condición de tal? ¿En qué sentido se la mató en su condición de tal? ¿O porque no accedió a tener relaciones con su pareja? ¿O porque no accedió a mantener el vínculo matrimonial de cualquier índole, el noviazgo? Se sintió minimizado por no haber aceptado su condición varonil, o porque existiendo una relación nosotros consideramos que la mujer tiene que tener un trato menoscabado frente al que tendría el varón. Eso es lo que prevé el artículo 50 de la ley 5.777. No es que el matar por su condición de mujer, a eso hay que sumar por el hecho de que sea víctima de un ciclo de violencia. Y tenemos casos concretos que yo les voy a leer brevemente para que se aperciban de que esto que había denunciado tan valientemente ese fiscal acusador que pidió pena de muerte, cosa que yo no estoy a favor de la pena de muerte, pero hay que analizar el contexto en que lo hizo. Sin embargo, justo vino el problema, la guerra grande, los problemas, y pasó en segundo plano el pedido a don Carlos. ¿Y a cuánto le condenaron finalmente a este atroz criminal? A 7 años de destierro. Se fue a uno de los fuertes que estaban en la frontera, donde existía posibilidad de que exista algún tipo de ataque, y se los tuvo 7 años. No sabemos qué habrá pasado con el victimario, pero es evidente de que algo se manipuló para que el alegato tan fuerte y contundente del fiscal finalmente no haya valido y se le haya aplicado una pena de 7 años de privación de libertad con destierro. Entonces, cuando hablamos del feminicidio, yo quiero insistir mucho en lo que implica la situación en la que se encuentra la mujer. Históricamente a la mujer se la ha tratado al punto tal de que por el hecho de ser tal automáticamente tiene un plus negativo. Y voy a poner un incidente que sacó una compañera, y digo compañera porque es una amiga, una conocida. Ella maneja su vehículo y se adelantó a otro vehículo, y las reglas de tránsito dicen que cuando uno está, como acá no existe carril exclusivo, entonces a veces te dice gira a la derecha o gira a la izquierda. En realidad no es que vos tenés que, solamente el que va a doblar es el que tiene. Si estás libre, pasás, y si no, tenés que esperar que toquen verde. Bueno, otra persona quería doblar y en estos 2 carriles se permitía girar.
Entonces, lo que tiene que hacer según el reglamento es adelantarse un poco más para que el conductor del vehículo, al mirar a la derecha, sepa que también el que está a su lado o al lado suyo también va a girar. Cuando tocó luz verde, se metió la conductora, la mujer. Entonces el otro le cerró el camino y bajó la ventanilla y le dijo, mujer miserable tenía que ser. O sea, yo en todo caso como conductor, si me molesta una falta, tendría que decirte, no te das cuenta que no podés girar, no te das cuenta que estás en falta, mujer miserable tenía que ser. Y cuando le mira a la mujer y le dice, no te das cuenta, pero burra, le dice. O sea, lo que quiero decir, estas expresiones sencillas te demuestran el nivel en el que nos encontramos. O sea, nosotros consideramos que una mujer no puede tener un cargo importante. Nosotros consideramos que la mujer está para cumplir roles tradicionales. Y cuando la mujer empieza a tener cierta preponderancia que antes no tenía, genera la irrupción y la rabia del varón que tradicionalmente se sentía dominante de la situación. Yo no tenía problemas de algún tipo de amorío en el trabajo porque yo era el varón y la madre o la mujer o la madre de mis hijos se quedaba en la casa a hacer los enseres diarios. Y ella no se enteraría nunca de mi infidelidad. Pero de pronto hoy la situación económica exige que la mujer también vaya a trabajar. Y la mujer también se da cuenta que en otros lugares es observada, es vista como un ser humano que merece un buen trato. Y entonces yo me siento celoso porque considero que ella es mi mujer. Ella es mía como una propiedad. Entonces este concepto hace que contextualmente muchas veces los feminicidios se dé muerte por el hecho del sentido de pertenencia. Es como una suerte de feudalismo. Los siervos de la gleba eran esclavos. ¿Cuándo se daban que eran esclavos? Porque vos hablabas con el señor feudal. El señor feudal le trataba bien al siervo. Le daba su casa, su alimentación. Pero cuando caía en desgracia económica y tenía que vender el territorio, le decía al siervo de la gleba, ¿sabes qué? También se vende contigo. O sea, él era un integrante más de las cosas que estaban en la tierra. Y ahí se daba cuenta el siervo que realmente era esclavo, porque no dependía de su condición. Pero él decía, yo me quiero quedar contigo, amo, Señor. No, vos sos parte de la tierra y con la tierra te vas. Entonces, ese es el mensaje que se transmitió históricamente. Entonces, yo no veo problemas en que hoy tengamos una ley que establezca una tipificación del feminicidio. Yo quiero leer básicamente lo que contempla esta normativa. Quiero ir al artículo 50, quiero que me sigan. El artículo 50 del feminicidio dice, el que matara a una mujer por su condición de tal, ese es el elemento objetivo y aglutinante, por su condición de tal. Y bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, fíjense, la ley te dice ahora que no basta con que mates por su condición de tal, sino que tienen que haber unos elementos objetivos. Dice, primero, cuando el autor mantenga o hubiere mantenido con la víctima una relación conyugal de convivencia, pareja, noviazgo o afectividad en cualquier tiempo. B, exista un vínculo de parentesco entre la víctima y el autor dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Tercero, que es el más importante, la muerte ocurra como resultado de haberse cometido con anterioridad un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial contra la víctima, independientemente de que los hechos hayan sido denunciados o no, porque uno de los grandes dramas es el tema de la denuncia. Increíblemente me dicen los jueces de paz en todos los confines del territorio de la República que la propia víctima viene a pedirle al juez de paz que levante las medidas protectorias porque le está manteniendo y necesita que le mantenga a su hijo y la amenaza que no le va a pasar un guaraní si es que no retira la denuncia. Y vienen a retirar la denuncia y me dicen, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos ante esta situación? ¿Por qué? Entonces se puso en la ley porque un gran argumento era antes, pero nunca denunció, nunca retiró. Me hace recordar el suceso de 1859, cuando decían los vecinos, nosotros no nos metimos porque nunca la víctima denunció. Pero ¿qué víctima iba a denunciar a este padre atroz?
Entonces, desde ese contexto, claramente se saca de la ley un elemento que dice, independientemente de que los hechos hayan sido denunciados o no, de la víctima se hubiese encontrado en una situación de subordinación o dependencia respecto al actor, o éste se hubiere aprovechado de la situación de vulnerabilidad física o psíquica de la víctima para cometer el hecho, el caso de la prostitución. Y pongo este caso del inciso D con respecto a un fenómeno que se está dando, que es la esclavitud sexual, con respecto a grupos paramilitares o grupos guerrilleros, como el caso de los exguerrilleros del Farabuno Martí, que hoy se constituyó en los Maras, y donde directamente se encargan de reclutar a mujeres para la satisfacción sexual de los integrantes de la banda. O sea, entonces, como están en situación de vulnerabilidad, se la somete a una nueva situación de vulnerabilidad a cambio de tener protección terrible. Esto está sucediendo en Centroamérica, está sucediendo en África, donde incluso las mujeres son utilizadas como una suerte de elemento para satisfacer los instintos de los varones combatientes en todos los movimientos. Entonces, quiero nomás señalar que esto también está previsto en nuestras leyes. Después tenemos, con anterioridad el autor haya cometido contra la víctima hechos punibles contra la autonomía sexual y el hecho haya sido motivado por la negación de la víctima a establecer o restablecer una relación de pareja permanente o casual. Todos los supuestos están previstos acá. Todos los supuestos. O sea, desde que haya relación, desde que haya sido ocasional, desde que se haya roto una relación, y vos te enojás porque no quieres restablecer, el famoso dicho, o conmigo o con nadie. Vos solo vivís si estás conmigo, si no estás conmigo, los dos morimos. ¿Cuántos sucesos de eso estamos encontrando? Y ahora quiero terminar, para no alargar. Ustedes decían, pero ¿cómo podemos construir un caso? Está muy lindo lo que dice la teoría. Es el famoso argumento que te dicen 3 o 4 juristas que hoy están disparando contra la ley. Quisiera escucharles a ellos también si realmente analizaron el contexto de toda América Latina, de toda la región, para hablar de una manera tan liviana. Voy a ir a un caso. El caso 1, actual, real, en Paraguay. Mirta y Eugenio Rodríguez viven en una granja ubicada en Atirá. El matrimonio tiene un hijo de 12 años de edad, Mauricio. El 16 de marzo del 2017, a la tarde, Mauricio le llama a su tía y le avisa que sus padres están teniendo una discusión y que le busque porque no quería estar en la casa. La tía le dijo que a la salida del trabajo le buscaría. Aproximadamente a las 19:45, vecinos del lugar donde vivía la familia Rodríguez escucharon 2 disparos de arma de fuego, por lo que llamaron y los agentes policiales de la compañía Pedroso de Upacaraí intervinieron. Simultáneamente Mauricio volvió a llamar a su tía y le dijo, mi papá le mató a mi mamá. Los agentes llegaron al sitio y encontraron a la mujer muerta y detuvieron a Eugenio como el principal sospechoso del hecho, quien no puso resistencia al momento de ser aprehendido. Personal del Ministerio Público levantó evidencias de la escena del crimen y tras su aprehensión, el hombre mencionó a los policías que su mujer se había quitado la vida. Fíjense, mira, 1850, 1859, el mismo evento, ¿eh? Al día siguiente se realizó la autopsia de la fallecida como anticipo jurisdiccional de prueba y se extrajeron 2 fragmentos de bala. La fiscalía indicó que la mujer recibió el disparo debajo del ojo derecho y el arma utilizada para cegar la vida de Mirta fue un rifle calibre 22. El informe pericial sostuvo que el arma, el rifle, se encontró en la habitación matrimonial y el lugar del hecho fue un baño. Asimismo se detalló que se encontró una marca que evidencia que el disparo fue a bocajarro, tenía la mancha negra en el orificio de entrada. Testigos, que en su mayoría son vecinos del lugar, referían que las discusiones fueron constantes y que no era la primera vez que existía violencia física, ya que una vecina recuerda que asistió a la víctima ahora fallecida curándole una rotura labial por un puñetazo que recibió de su pareja. Igualmente, Mauricio insistió en su declaración que sus padres discutían constantemente y que a veces llegaban a los golpes y que huía de la casa porque le causaba inmenso dolor ver cómo discutía y principalmente cómo golpeaban a su madre. No se tiene información de denuncias realizadas por la víctima antes de ahora.
Yo le pregunto, acá están todos los componentes de un feminicidio. O sea, un niño, un menor que recibía la información, que veía, los vecinos que sabían, una vecina que curó de una herida en el labio y que fue por un puñetazo del marido. Acá lo único que cabría establecer es el ciclo de violencia que obviamente está comprobado y si realmente existía un menoscabo por su condición de tal. Obviamente esto se comprobó en el contexto de un juicio. Este es un caso. Ahora vamos al caso 2. Marta, de 21 años, vivió un infierno al lado de su esposo Julián, de 32, quien le propinaba brutales golpizas cada vez que notaba un nuevo like o me gusta en sus fotos de Facebook. Julián tenía la contraseña de María y revisaba constantemente su perfil, hasta que una vez, al ver que un hombre le mandó un mensaje privado, estalló de celos y la amenazó que antes de recibir otro mensaje acabaría con su vida. Lo cierto es que tiempo después, Julián encerró a María en la casa para golpearla brutalmente hasta dejarle el rostro completamente desfigurado. No se conoce con precisión si fue por motivo de un nuevo correo vinculado a me gusta en Facebook. No obstante, María pudo escapar del encierro y quizás de consecuencias todavía más graves para su integridad, ya que apenas escapó, consiguió auxilio tras contactarse con una de sus amigas, la que dio aviso a la policía para que intervenga. Como consecuencia de esta última situación de violencia, María tuvo que someterse a 2 reconstrucciones faciales, del tabique nasal y de los labios que tenía totalmente partidos. Julián, por su parte, fue imputado por feminicidio en grado de tentativa, aunque niega que haya actuado por celos, sino que ella le buscó porque sabía perfectamente lo que podía hacer como esposa y lo que no podía hacer. Su desobediencia es lo que motivó realmente su agresión. O sea, yo creo que esto es lo que hace falta poner a conocimiento, o sea, los hechos, más allá de cuestionar la ley. Así se construye. Acá está claramente el concepto de sometimiento y el concepto de que la mujer no tiene por qué tener una vida propia, en el sentido de que porque era su mujer, automáticamente no tenía derecho a realizar algo que pueda generar la duda del marido. Y quiero tomar un último caso, son varios casos, pero no quiero cansarles demasiado. El 5 de mayo del año 2018, siendo las 22:30 horas, bomberos de la ciudad de Lambaré fueron alertados de un incendio vehicular en el barrio San Isidro, por lo que fueron hasta el lugar donde hallaron efectivamente un vehículo ardiendo e inmediatamente procedieron a realizar las maniobras para extinguir las llamas. Una vez sofocado el fuego, los bomberos abrieron las puertas del rodado y en su interior, en la parte del asiento trasero, observaron el cuerpo de una mujer calcinada. Tras varios procedimientos y la verificación del chasis del rodado, se pudo constatar que está registrado a nombre de Clara, de 25 años, identidad confirmada por los investigadores. A partir de esta pista y otros elementos aportados por testigos e imágenes de cámara de seguridad del lugar del incendio, agentes de investigación de hechos punibles del Departamento Central lograron detener a un sospechoso, identificado como Antonio, novio de la víctima, con fuerte sospecha de ser el autor del asesinato. Tras la investigación se pudo corroborar que Clara estuvo en un motel la noche de su muerte, se quedó por el lapso de 1 hora y posteriormente salió en su automóvil. El comisario comentó que según los empleados del motel, la joven asesinada es conocida en el lugar, suele venir acá siempre en compañía de otra persona. El fiscal a cargo de la investigación decretó la detención preventiva contra Mario, la persona que estuvo esa noche con la víctima y habría cometido el crimen, liberando como sospechoso a su novio Antonio. Mario se entregó a las autoridades de nuestro país y confesó que asesinó a la mujer porque no quería tener una relación sentimental con él. O sea, este es el caso del inciso F del artículo 50. El hecho que haya sido motivado por la negación de la víctima a establecer o restablecer una relación de pareja permanente o casual. Bueno, yo no quiero más cansar, pero yo creo que les he dado suficientes insumos históricos a nivel país, casos actuales a nivel país que develan la trascendencia y el elemento transversal de la ley 5.777 y el artículo 50. Lo importante es instar
a los jueces y a los fiscales que trabajen con absoluta imparcialidad. Yo suelo decir, y con esto termino, un problema grave en el sistema judicial es el ser imparcial. Qué difícil es ser imparcial cuando tenés partido tomado. Porque una cosa es ser imparcial, no meterte con las partes, y otra cosa es ser imparcial, no ser víctima de prejuicios por falta de una formación adecuada. Entonces, estas jornadas sirven para bregar por la imparcialidad, no por la imparcialidad que es propio de los jueces y que es más formal, no vincularse con las partes, sino con el concepto de eliminar los prejuicios. Recuerden, compañeras y compañeros, el gran elemento aglutinante para combatir la ignorancia es la formación constante. Y formarse constantemente en base a esta ley creo que es un elemento que permite señalar claramente las fronteras entre lo que algo antes era tomado como natural. Antes se suicidaba una mujer, nadie indagaba los motivos del suicidio. Antes moría una mujer, era un homicidio, quedaba perdido en la estadística el homicidio, pero nunca se reconocía este problema ancestral. Un problema no solamente vinculado con la ley, sino con unos patrones de conductas que vienen desde las leyes de las 7 partidas. Es parte de estas nuevas generaciones que entendamos y comprendamos y coadyuvemos en la correcta aplicación. Y en sostener la importancia de esta ley, porque cada día, hoy, hay gente que te dice, desde que se promulgó esta ley hay más feminicidios. No, señor. Desde que se promulgó esta ley se visibiliza lo que antes era invisible, la causación de feminicidios. No matar a la mujer, como se dice, sino matar a la mujer por su condición de tal. Y eso todo lo que implica contextualmente, que es la tradicional peyoración a su condición de tal. Entonces, insisto, que el objetivo de este conversatorio es poner en evidencia los rasgos históricos de nuestra nación sobre cómo se trató a nuestras mujeres, hacer referencia a lo que me había dicho un mexicano una vez. En México somos tan peculiares, lloramos cuando recordamos a la madre que partió. Yo, cada vez que me recuerdo a mi mamá, tengo ganas de lagrimear porque recuerdo. Pero así también es uno de los países que más maltrata a sus mujeres. Entonces, es una contradicción. Y esta risa es una risa de vergüenza, en el sentido, amamos a la mujer más importante de nuestras vidas, que son nuestras madres. Callamos a lo mejor lo que sufrieron nuestras madres, pero tratamos a las mujeres como si no fuesen nuestras madres. Es decir, recuerden que cuando tengamos a una mujer, al final de cuentas puede ser la madre de tus hijos. Y así como los hijos aman a sus madres, tenemos que amar a nuestras mujeres porque son las madres de nuestros hijos. Ese es un mensaje que yo quiero lanzar en el sentido de no caer en esa contradicción. Si vamos a reivindicar a las personas, reivindiquemos en su igualdad, en lo que son. Así también, cuestiono severamente lo que estuve leyendo anoche en un tuit. Decía una mujer, ¿qué va a haber problema de feminicidio en el Paraguay? ¿A quién se le reivindica a la Virgen de Caacupé? ¿A quién se le reivindica a la Mamá María? Todo. Ese no es el punto. O sea, hay mujeres que son machistas. Discúlpenme, esto es lo más grave. O sea, a veces tenemos a mujeres que te dicen, y esto es un recuerdo que yo tengo en la escuela judicial, me pedían sacar la cátedra de género porque una vez se subió conmigo una fiscal a decirme en la cara, atiendan lo que me dijo, que ella era casada, tenía hijos y que ella considera que está feliz con el hombre que tiene a su lado. Ese no es un problema de felicidad con el hombre con el que estás. No. Solamente las infelices, las que no pueden tener un hombre, esas son las que están en contra de los hombres. Entonces, pido que se saque la cátedra de género porque se enseña a odiar a los varones. Bueno, hay mujeres machistas, producto de una educación machista. Entonces, lo que nosotros estamos abogando es por una educación libre en el sentido del respeto a la condición humana. Eso es lo que tenemos que reivindicar, respetar al varón y a la mujer, como claramente dice la Constitución, en igualdad de condiciones. Y entender que esto no es una ley discriminatoria, porque las discriminaciones positivas son entendidas como avances hacia la igualdad ante la ley. Así que quiero que me disculpen si me excedí, pero el objetivo de este conversatorio es poner en el tapete los antecedentes históricos, la realidad y los casos concretos. Así que muchas gracias por la atención. Acá el presidente del jurado quiere dar unas palabras.
Queremos dar cierre también, pero no sin antes escuchar las palabras del presidente. Muchas gracias a los expositores. Realmente agradecerle a todos los presentes, pero realmente quiero manifestar que estoy muy orgulloso de que nuestra institución se una y nos unimos de corazón. Realmente nuestro país, si bien es cierto, esto es un flagelo a nivel mundial, nuestro país se caracteriza por el machismo, por la sociedad patriarcal, el menosprecio a las mujeres, desde el origen. Siempre en las familias, el pater familias, siempre le hizo de menos en la antigüedad a las mujeres y siempre le dio preponderancia al varón. Eso creó realmente una situación de desventaja mental. Y eso es lo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta en nuestro país. Pero hoy que las mujeres han ganado su espacio, hoy que las mujeres tienen todo ese derecho y han demostrado la capacidad de lo que pueden lograr, realmente vale la pena unirnos a esta campaña. Y si imagínense que nosotros tipificamos el robo de un vacuno como abigeato, ¿por qué no tipificaríamos algo tan delicado como el matarle a la mujer, el feminicidio? Entonces, les agradezco a todos su presencia, a las autoridades que nos están acompañando y realmente quiero hacer entrega. Quiero que por favor la directora general, Sara León, haga entrega a la señora Miriam Candia Sánchez el recordatorio de, por favor, una de las organizadoras, un aplauso fuerte para eso. Y quiero que una de las organizadoras y la propulsora de todo esto, que es la secretaria general Gabriela Irún, la entrega a nuestro querido profesor, doctor Enrique Cronaueter, parte importante de esta institución. Si bien es cierto, hoy ya no está trabajando con nosotros, pero parte de su vida, parte de su corazón y de sus enseñanzas siempre están con nosotros. Gracias por este aporte importante. Gracias a todos los funcionarios por el empeño de llevar adelante esta hermosa reunión, humilde, pero muy significativa. Acá tiene la doctora Gabriela Irún, por favor, para que le entregue al profesor. Con las autoridades, por favor, si podemos pasar. ¿Sí? Un mayor compromiso de esta manera, entonces. Una foto de compromiso por sobre todas las cosas que tienen las instituciones de nuestro país para seguir acompañando esto que es tener conocimiento sobre el feminicidio y especialmente la protección para las niñas. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Le invitamos también para un refrigerio y compartir de esta manera con ustedes. Gracias por su presencia.